Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles cada día. El huracán Florence finalmente tocó tierra el día de hoy, cerca de la localidad de Rye Bills, en Carolina del Norte. Tocó tierra habiéndose degradado a categoría 1. Las lluvias que acompañan al ciclón causaron graves inundaciones en la zona. Bajo el agua quedaron decenas de viviendas y de vehículos, producto de las marejadas ciclónicas y del desbordamiento de varios ríos. Más de 400,000 hogares sufren cortes en el servicio de energía. En NTN24, en el lugar de la noticia, saludamos a nuestra periodista Emiliana Molina, quien tiene más información. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en Carolina del Norte, en el área de Wilmington, viendo el paso del huracán Florence, que ya es categoría 1 y que se sienten un poco los vientos, pero no están tan graves como lo estuvieron hace unas horas, como alrededor de las 7 de la mañana. Lo que sí les quiero mostrar son los estragos por el paso de este huracán y es precisamente el nivel del agua. A esta hora el agua en esta carretera me llega hasta el nivel de mi rodilla y las autoridades esperan que este nivel continúe aumentando durante el transcurso de las próximas horas. También con el apoyo de las imágenes de nuestro camarógrafo en NTN24, Julio Moreno, quiero mostrar cómo los árboles están también totalmente destrozados y caídos en la mitad de la carretera. Para llegar a esta zona, Julio Moreno y yo estuvimos manejando y en la vía nos encontramos con varios cables de electricidad en el piso, también varios árboles que tapaban la vía, incluso varias viviendas totalmente destrozadas o con árboles encima por el paso de este huracán. Las autoridades también recientemente confirmaron las primeras 4 muertes, entre ellos una madre y su bebé. Estamos rastreando la tormenta todo el tiempo, estamos en contacto con la policía local y en áreas tocadas por la tormenta. Acabo de hablar con el alcalde de Newbern en particular. Los equipos estarán listos para llegar y para llevar lo que sea necesario para ayudar a esas comunidades a través de estos momentos desafiantes. Esperamos que haya más días de lluvias y nuestro enfoque ahora es prevenir el daño inmediato y a partir de ahí trataremos de restablecer nuestras comunidades. La tormenta está teniendo un grave impacto en el estado y estamos profundamente preocupados por las granjas, los negocios, las escuelas e incluso comunidades enteras que podrían ser destrozadas. Vamos a superar todos estos momentos porque vamos a mantenernos unidos. Vamos a trabajar unidos. Justo en esta área que es común un poco la inundación, estamos al lado de un río y es por esto que los niveles del agua aquí van a continuar aumentando con facilidad. Las autoridades le advierten a las personas que este tipo de clima que estamos viendo actualmente podría continuar durante el transcurso del fin de semana, incluso hasta la próxima semana, mientras el huracán Florence, categoría 1, se queda estancado rondando en esta zona. Esta es toda la información que tenemos hasta el momento. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias.
Gracias, Emiliana, por la información. Es lo que va dejando a su paso el huracán Florence. A medida que avanza, continúan las alertas de vientos, lluvias, inundaciones para las Carolinas en los Estados Unidos. Lo estaban escuchando precisamente de Emiliana, es el reporte de las autoridades. Pero Paola Serna está en el Centro Nacional de Huracanes y también tiene información en relación a esto. Paola, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, aunque ha disminuido la fuerza de los vientos, este huracán Florence sigue golpeando con viento, lluvia y muchas inundaciones a Carolina del Norte, y esta era la advertencia que durante toda la semana han estado haciendo los expertos meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes aquí en la ciudad de Miami. La posibilidad de que el huracán se estancara una vez tocara tierra, pues es lo que hemos visto durante las últimas horas, trayendo consigo mucha lluvia, mucha mareada. Es este oleaje, esta agua que llega hacia las costas y que provoca unas graves inundaciones sumada a las lluvias. Y es que el huracán es bastante extenso, es un huracán que, a pesar que tiene vientos que se han venido disminuyendo con el paso de las horas, pues la extensión sigue afectando con lluvia, con viento, grandes porciones de Carolina del Norte. Incluso también se mantienen las alertas tanto de inundación, de vientos, como la posibilidad de que se produzcan tornados durante el día de hoy. A medida que el sistema desacelera, no se mueve mucho y son bandas que siguen impactando la misma región hora tras hora tras hora. Eso quiere decir que a corto plazo la preocupación con inundaciones existen con esas bandas y es bien alto. De hecho, si tú ves estas cajitas en verde, esos son avisos de inundaciones repentinas. Incluso hay par de emergencias asociadas con inundaciones con algunos de esos avisos. Si te das cuenta también, estas bandas de lluvia, ves esas cajitas que son rojas, que aparecen y desaparecen. Esos son avisos de tornado, que es otro peligro que normalmente se asocia con estas bandas de lluvia. Por el resto del día se espera que los impactos de viento gradualmente sigan disminuyendo, aunque todavía se pueden sentir impactos significativos, especialmente con la tierra tan saturada, árboles grandes que son bien susceptibles a esos vientos debido a la condición del terreno, así como también impactos significativos, si no devastadores todavía, de marejadas ciclónicas justo a lo largo de la costa. Lo que va a persistir a través del fin de semana, a través de las Carolinas, va a ser el de lluvia. Si te das cuenta, este es el pronóstico, el último pronóstico del Centro de Huracanes. Este sistema se va a estar moviendo lentamente a través de la región de Carolina del Sur a través del fin de semana. Y con eso el peligro de lluvias bien copiosas va a persistir. De hecho, a corto plazo, en el próximo día más o menos, este es donde existe mayormente la preocupación mayor en términos de impactos que potencialmente podrían ser devastadores de lluvia. Estamos hablando de porciones del sureste de Carolina del Norte, así como porciones del noreste de Carolina del Sur. Más allá de eso, a través del fin de semana, todavía existe un riesgo alto de cantidad de lluvias significativas que pueden resultar en inundaciones que pueden todavía ser devastadoras a través de la región de esos dos estados. Se espera que el día de hoy siga disminuyendo la intensidad del viento de este huracán Florence. Sin embargo, las alertas de vientos, lluvias e inundaciones permanecerán durante el fin de semana. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola, gracias por la información. Son las 5:12 minutos. ¿Tenemos al gobernador o o vamos a otro punto en Carolina del Norte? ¿Sería? ¿Me pueden? ¿Vamos a dónde voy? The commander of the North Carolina National Guard and, the National Guard, and we have Commander Peggy Britton. Al comandante Britton de los Estados Unidos con nosotros hoy también. Primero que todo, voy a reconocerlo y voy a dejarlo con sus comentarios. Hola a todos. El centro de operación continúa trabajando con todos nuestros compañeros presentes aquí. Primero que todo, me gustaría agradecer a todos los voluntarios por el trabajo que están haciendo. Ustedes son los
primeros que han respondido y nosotros lo apreciamos totalmente. Como estaban diciendo, el impacto para el estado por el huracán Florence es significativo y continuará siendo significativo. Mientras la tormenta se mueve y avanza, seguiremos experimentando inundaciones sin precedentes. Tendremos una gran cantidad de inundaciones en toda la región y tendremos también información que ustedes podrán encontrar en más profundidad en nuestra página de Internet. Ustedes pueden ver allí cuáles son las instrucciones que deben ser más efectivas para responder ante las inundaciones y estar alerta ante el sistema, y pueden también entregar correos electrónicos cuando requieran más información. Mantendremos nuestra operación en todo nuestro centro de operación y monitoreando toda la situación como se requiere. Las operaciones centrativas serán nuestra prioridad y continuaremos una vez más agradeciendo por todo lo que han estado colaborando con todos nuestros amigos de Carolina del Norte. Como siempre, por favor, asegúrense de seguir las líneas de orientación de sus autoridades locales, de consultar con los medios locales para consultar su situación. Gracias a todos ustedes y seguiremos trabajando con nuestro equipo de emergencia. Gracias, señor gobernador. Nosotros continuaremos viendo un impacto significativo durante toda esta tormenta y nuestro foco y el foco en el que estamos tratando de trabajar es en algunos de los condados donde vamos a ver algunas ubicaciones que van a tener mayores inundaciones que otras. Nosotros anticipamos que este impacto estará no solo hoy, sino en los próximos días y que podría aumentar aún más en otros condados. Nosotros anticipamos de todas maneras que estaremos llevando mayor información y mayor ayuda en esas locaciones específicas. La información adicional que nos han estado entregando algunos de nuestros oficiales es la que estaremos entregando en las próximas horas, pero sabemos que no ha cambiado su movilidad en este mismo instante. Estaremos viendo que aumentarán las inundaciones en las próximas horas. Así que las condiciones para manejar y para viajar van a estar difíciles por los próximos días, así que le pedimos a nuestros ciudadanos que por favor consulten nuestra página de Internet para que tengan información específica antes de viajar. Son las autoridades están dando información en relación, por supuesto, a todo lo que está ocurriendo, recomendaciones para la ciudadanía. ¿Qué tienen que hacer antes de movilizarse? ¿Cómo comunicarse con las autoridades? Y sobre todo advirtiendo la circunstancia complicada que tendrán en las próximas horas y próximos días debido, recuerden, a la cantidad de agua que este huracán está trayendo consigo. Son las 5:16. En otro punto de Carolina del Norte, en la ciudad de Wilmington, quiero saludar a Jacopo Lucy. Él es periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América. Adelante. Estamos en el downtown de Wilmington, el centro de la ciudad, de esta pequeña ciudad donde ayer estábamos grabando las afiliadas y contando lo que es la llegada del huracán Florence. Y en el mismo lugar donde estábamos ayer, ahora nosotros nos encontramos con casi, podemos decir, 20-30 centímetros de agua. Sobre todo aquí se puede ver cómo el nivel es aún más alto. Por suerte, la situación parece por el momento tranquila, pero eso no significa que los riesgos no se han parado, han desaparecido. De hecho, Florence está aún golpeando la costa de Carolina del Norte, el río aquí, y también la lluvia que cayó desde la medianoche de ayer y que sigue cayendo está causando inundaciones. El viento muy fuerte está causando la caída de árboles y también se encuentran más de 1 millón de personas sin electricidad porque muchos árboles han dañado los cables de la electricidad. Y aquí esa es la calle principal de Wilmington. Nosotros seguimos contando y reportando desde Florence, que se quedará aquí
por al menos otras 36 horas. Muchísimas gracias por la información. Es más o menos el panorama que deja el huracán Florence a su llegada a las costas de la costa este de los Estados Unidos. Es lo que viene después de el previo de angustia por pensar en la velocidad que traía el huracán, en la categoría, pero evidentemente, aunque haya tocado tierra, ya habiéndose degradado a categoría 1, todo esto es lo que viene ahora. Las inundaciones y la consecuencia del agua que ha entrado, sobre todo en estas zonas planas. Son las 4:18 minutos en Quito. Revisamos otras noticias de la agenda informativa del día. Es noticia el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien está en la frontera entre Colombia y Venezuela para conocer de cerca la crisis humanitaria que se registra debido al éxodo masivo de venezolanos. Almagro fue recibido por decenas de ciudadanos en uno de los albergues de la ciudad de Cúcuta, una de las regiones más afectadas ante la llegada de ciudadanos que huyen a diario de Venezuela. Quiero saludar a Carlos Arturo Albino, nuestro periodista, quien se encuentra allí desde horas de la mañana y que ha seguido de cerca lo que ha sido el impacto y la visita del secretario general de la Organización de Estados Americanos. Carlos Arturo. Hola, buenas tardes, Idania. 4:20 de la tarde acá en Colombia. Estamos en el norte de Santander, en Cúcuta, donde hace pocos minutos se retiró acá el secretario general de la OEA, Luis Almagro, acompañado del canciller Carlos Holmes, también del embajador de Colombia ante la OEA, también muchísimos más representantes de derechos humanos que llegaron hasta acá, hasta el puente internacional. Estamos acá, Idania, en el set de prensa, porque en pocos minutos nuevamente regresa Luis Almagro a este punto y va a dar ya las conclusiones de lo que ha sido esta visita durante toda la mañana, una mañana movida, copada, llena de muchísimas visitas que ha hecho a albergues, ha hecho a lugares donde los venezolanos hoy por lo menos tienen un plato de comida gracias a la generosidad del gobierno colombiano, de la mano amiga también del colombiano, y pueden llegar acá, pasan una noche, comen y se regresan muchos a Venezuela porque tienen sus hijos todavía en el hermano país. Miren, hay que rescatar que Luis Almagro caminó, primero fue en bus hasta prácticamente la frontera, justamente en la línea limítrofe, luego regresó a pie, se fue en bus y regresó a pie tratando de conversar con todas las personas. Muchas personas se le arrodillaban pidiéndole que por favor tratara de intervenir ante el problema que hay en Venezuela, ante la dictadura que lo ha llamado él. Ha sido muy duro contra el régimen de Venezuela y ha pedido por los gobiernos también que se unan para tratar de buscar una solución a una democracia, a la transición a la democracia en Venezuela. Más adelante, Idania, te tengo la historia de una mujer que tiene 8 hijos y que Almagro, al su paso, la vio cuando estaba sentada en un andén, le entregó un dinero y más adelante le diremos cuánto le entregó y hablaremos también con ella. Idania. Gracias, Carlos Arturo. Ciertamente más adelante en el programa tendremos más detalle de lo que ha sido esta visita y por supuesto estamos atentos a esta rueda de prensa que se va a ofrecer en unos minutos. Carlos Arturo Albino ha estado allí desde primera hora de la mañana. Cuando son las 5:21 minutos costa este, continuamos con más información. Es noticia Bolivia. Activistas en contra de la repostulación del presidente Evo Morales han instalado piquetes por huelga de hambre frente al Tribunal Supremo Electoral. De esta forma se incrementan las protestas que exigen respeto al voto del referéndum que le dijo no a una nueva candidatura del mandatario. En otro escenario, durante una sesión de honor, autoridades llegaron a los golpes. Saludamos a Paola Cuenta, quien tiene más información. Paola. ¿Qué tal, amigos de la tarde? Una huelga en defensa de la democracia. Así llamaron a esta medida de presión que fue instalada frente al Tribunal Supremo Electoral. No vamos a claudicar en esa medida porque es algo que no podemos negociar. No podemos negociar nuestra libertad. Si el Tribunal Supremo habilita al presidente Morales, habilita a don Álvaro García Linera, pues muchas familias van a ser perseguidas, muchas familias van a ser divididas porque estos señores simplemente no quieren soltar la mamadera. Así de claro. Piden que el organismo electoral se pronuncie inhabilitando la postulación del presidente Evo Morales. Este tema ha generado también movilizaciones en el departamento de Cochabamba. Se vive la efemérides de esta región. Llegaron incluso agresiones físicas.
ellos no son quienes para agredir físicamente a la gente, también nosotros tenemos manos y creo que la pelea va a empezar en la calle. No estamos llamando a la violencia para nada, pero tampoco vamos a permitir que estos señores, a título de ser autoridades o a título que estén con el poder, tengan que agredir a cualquier persona y más autoridades como ellos. En el Departamento de La Paz, Plataformas Ciudadanas también se manifiesta recordando que el referéndum del 21 de febrero de 2016 le dijo no a la repostulación del mandatario indígena. Déjenme la conferencia, listo. Ya. Ahora retírese, retírese por favor. Daremos el pecho a las balas, si es posible, por parte de este gobierno, porque la lucha por los derechos de las personas no se negocia y no se va a permitir que se habilite el dictador de Evo Morales. ¿Qué dicen los oficialistas sobre estas movilizaciones? Para ellos no hay discusión sobre la candidatura del presidente Evo Morales. Desde mi punto de vista van a ser totalmente un fracaso, no van a tener éxito y por lo tanto va a seguir con normalidad el tema social y político y el presidente Evo va a ser candidato el 2019. Tanto oficialistas como opositores anuncian movilizaciones para el próximo 10 de octubre cuando se cumplen 36 años de democracia en Bolivia. Oficialistas señalan que celebrarán que este proceso está en desarrollo. Opositores dicen que el proceso democrático está en riesgo. Con la información retorno al Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes. Es noticia el estado de salud del candidato a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, que ya clínicamente se encuentra estable, según afirmaron fuentes médicas. La noticia se conoce después de una nueva cirugía de emergencia a la que fue sometido tras el ataque con cuchillo que sufrió la semana pasada durante un acto político. A través de su cuenta en Twitter fue compartido un mensaje en el que agradece el apoyo de sus partidarios. Aquellos que se preocuparon hicieron sus oraciones en la noche pasada, les expreso mi agradecimiento. Todo ha ido bien, gracias a Dios y a quienes cuidan de mi salud y mi recuperación. Empleados, enfermeras, psicólogos, fisioterapeutas y médicos, nos mantenemos firmes. En esta parte del programa quiero saludar a Carla Zambelli. Ella es candidata a diputada federal, líder de las manifestaciones por el impeachment de Dilma Rousseff. Carla, muy buena tarde. Gracias por acompañarnos en NTN 24. Gracias a ti por llamarme. Me gustaría comenzar despejando dudas en relación al estado de salud de Jair Bolsonaro. Hoy los medios señalaron que estaría prácticamente fuera de la campaña en lo que es esta primera ronda para el 7 de octubre. ¿Es así? No, eso no es cierto. La verdad es que, bueno, como ha sido muy grave el herimiento que ha tomado Jair Bolsonaro, la realidad es que ha roto varias partes del intestino, o sea que la cirugía fue muy grande, ha roto también una vena que se llama mesentérica, que es muy importante del organismo, pero la cirugía primero fue muy bien. Bolsonaro ha tenido una segunda cirugía antes de ayer y esa cirugía es normal porque el intestino, una parte del intestino se ha pegado un poquito y esto ya se esperaba que se pasara. No han encontrado ninguna necrosis o algo más serio, pero lo que pasa es que él necesita un poco de descanso. Todos los candidatos a diputados, todos los apoyadores de Bolsonaro siguen haciendo su campaña política y creemos nosotros que la semana que viene Bolsonaro ya empezará a grabar videos y dar entrevistas. Claramente no podrá hacer lo que hacía antes, que es estar en medio del pueblo, porque siempre había mucha gente. La verdad es que Bolsonaro es único, que siempre la gente le cerca muchísimo. O sea, las recepciones en el aeropuerto siempre tenían más de 10.000, 15.000, hasta 50.000 personas. Entonces, la seguridad es muy difícil de hacer porque las personas quieren acercarse mucho. Entonces, esto seguramente no podrá hacer, este tipo de campaña, pero hacer una campaña normal y corriente, con entrevistas, con debates, eso sí podrá hacer más al final de la campaña, o sea, los últimos 10, 15 días.
Carla, ya es un hecho que el expresidente Lula da Silva no va a participar en el proceso electoral. Ninguno de los recursos legales que fueron introducidos logró su cometido. La pregunta es, ¿podrá Haddad capitalizar los votos del expresidente Lula? Es decir, ¿basta que el expresidente lo pida para que esto sea así? Yo creo que no, ¿sabe? Porque Dilma ya ha hecho esto y el pueblo percibió que hay sí un cariño muy grande de una parte del pueblo con Lula, porque su gobierno ha sido muy bueno en lo que traje la economía, y la corrupción dentro de su gobierno no fue descubierta en total. Él ha sido involucrado sí en Lava Jato, que es la más grande operación de corrupción prácticamente del mundo, pero alguna gente que es menos informada por la prensa, o la gente que no asiste los periódicos, todo eso, no se enteró de que Lula está siendo considerado el jefe de lo que llamamos de la operación Lava Jato. Entonces, cuando Lula estaba en las encuestas, sí, el resultado era más grande por esta población que no se enteraba de la verdad. Pero ¿cómo va a pasar lo mismo con Dilma? Y el pueblo sufrió mucho porque Dilma ha sido un desastre como presidente. Entonces yo no creo que Haddad pueda capitalizar en una imagen de Lula, aparte de que el TSE, el Supremo Tribunal Electoral, ha prohibido las propagandas y las inserciones de la imagen de Lula en las propagandas electorales. Entonces yo no creo que Haddad no está creciendo mucho. Yo creo que tendrá como 15% o algo así, máximo. Ok. ¿Podría sorprender la violencia nuevamente la campaña electoral de Brasil, como ha ocurrido hace unos días atrás? Yo creo que hay algunas sorpresas que pueden pasar. La violencia yo creo que no, porque ahora la seguridad en torno de los presidenciales y todo ha sido reforzada. Lo que podemos pasar, y yo creo que vosotros ahí saben de las fraudes de la urna electrónica que ha pasado en Venezuela. Y nosotros aquí en Brasil tenemos la misma urna, o sea, el mismo sistema allí de Smartmatic, que ha dicho que Maduro ha podido robar allí algunos votos, fraudar las urnas. Aquí tenemos la misma urna. O sea que nuestro miedo ahora no es tanto la aceptabilidad del pueblo en torno del nombre del Bolsonaro, sino que la urna, que es la misma del plebiscito del año pasado, 2016, me acuerdo muy bien, yo creo que fue el año pasado, que la Smartmatic ha dicho en una entrevista en Estados Unidos que más de 1 millón de votos han sido fraudados en las elecciones del plebiscito. Entonces, esta es nuestra más grande preocupación en este momento. Y claro, con la salud también de Bolsonaro, que yo creo que va a salir todo bien, pero siempre hay una preocupación. Bolsonaro es una persona muy fuerte, es un capitán del ejército, o sea que es una persona preparada, y los médicos están muy positivos en relación de su salud. Pero todo puede pasar en Brasil. La verdad es que la izquierda intenta tomar el poder a todo costo. Hoy mismo, José Dirceu, que es la mente de Lula, es el hombre que ha hecho todo el plan para Lula, ha llamado a toda la izquierda a unirse en torno de un solo nombre para combatir Bolsonaro. O sea, que tenemos ahí próximos capítulos de unas elecciones muy, muy conturbadas aquí en Brasil. Quiero dar las gracias a Carla Zambelli, candidata a diputada federal por el Partido Social Liberal. Gracias por acompañarnos. Buena tarde. Vale, yo te agradezco y mando un beso a todos ahí de Latinoamérica, y vamos a rezar para que todo salga bien. Que así sea.
Y antes de ir a comerciales, los dejo con estas imágenes que muestran al presidente de Chile, Sebastián Piñera, bailando la tradicional cueca, vestido con su traje típico, el traje típico de los campesinos. Esto para iniciar la celebración de las fiestas patrias chilenas. Continuamos con más en la tarde de hoy. El gobierno de Puerto Rico y el Partido Demócrata piden respeto al presidente Donald Trump por las víctimas que dejó el huracán María hace casi un año ya. En las últimas horas, el mandatario negó la cifra oficial de casi 3.000 muertos como consecuencia del fenómeno meteorológico que afectó la isla en septiembre del año pasado. Según el presidente Trump, hay un complot de los demócratas para hacerle quedar mal. Gustavo Alegret, nuestro director periodístico en Estados Unidos, tiene el reporte. Gustavo. Hola, muy buenas tardes. Las palabras de Trump han sido calificadas de desafortunadas e irrespetuosas con los muertos. Y es que miren, hay varios estudios que han contabilizado el número de muertos tras el paso del huracán Irma primero y luego María. Va a hacer ahora un año. El último informe, el oficial del gobierno de Puerto Rico, encargado a la Universidad George Washington, dice que hubo 2.975 muertos, como han dicho ahora ustedes. Esos muertos, para Trump, son muertos inventados a tenor de lo que ha dicho a través de las redes sociales. Para el presidente, cuando él visitó Puerto Rico después de la catástrofe, había entre 6 y 18 muertos. El resto, miren a qué lo atribuye. Dice el presidente que esto lo han hecho los demócratas con el fin de que yo quedara lo peor posible. El gobierno de Puerto Rico está indignado. Comentarios que cuestionen el dolor humano, sin duda alguna, tratan de menospreciar un hecho irrefutable, de que la vida se perdió a consecuencia del huracán, de que el huracán ha sido el fenómeno atmosférico más devastador que ha recibido recientemente los Estados Unidos. Y en ese sentido, ¿verdad?, uno tiene que dejarse llevar por lo que realmente pasó, tiene que reconocer esas víctimas, tiene que reconocer ese dolor y buscar apoyar en todo momento al pueblo puertorriqueño que ha estado sufriendo. Los demócratas también han realizado hoy declaraciones, han dicho que esas palabras son desafortunadas y son una falta de respeto para los puertorriqueños en general, para los puertorriqueños afectados por la pérdida de seres queridos en particular y también para todos los estadounidenses. La actitud de esta administración es inaceptable. Tenemos una obligación moral para hacerlo mejor, no solo para terminar el trabajo, sino para evitar que ocurra el mismo tipo de respuesta inadecuada de nuevo. Eso es vergonzoso, Donald Trump. Como presidente de Estados Unidos, su primera responsabilidad es proteger las vidas de los ciudadanos estadounidenses después de los desastres. En vez de eso, su administración creó una crisis humanitaria a través de una preparación inadecuada y una respuesta incompetente. Bueno, a pesar de los esfuerzos del presidente para lastimar a nuestra nación y llenarla de culpa, el pueblo puertorriqueño sabe la verdad. Y lo que piden estos demócratas es transparencia y una petición de perdón por parte del presidente, transparencia para saber qué se hizo mal en la preparación y qué grado de responsabilidad tiene esta administración, que a tenor de lo que dice el presidente no hay ninguna, porque él lo hizo, de acuerdo a lo que dice, de manera sobresaliente. Desde Washington, Gustavo Alegret para NTN 24. Buenas tardes. Gracias, Gustavo, gracias por la información. Y en esta parte del programa quiero saludar a Aníbal Acevedo Vilá. Él es o fue gobernador de Puerto Rico. Señor Acevedo, bienvenido. Muy buena tarde, gracias por atendernos estos minutos. Muy buenas tardes a ti, gracias por la invitación. Primero, evidentemente la reacción en Puerto Rico, lo decía Gustavo Alegret, señalaba que hay indignación por las declaraciones del presidente Trump. En todo caso, ¿por qué descalificar esta cifra cuando obedece a un estudio de la Universidad George Washington? Mira, es inexplicable si aquí hay un sentido de indignación generalizado entre todos los puertorriqueños. Nosotros acá tenemos la expresión de esto es como echarle sal a la herida. Aquí murieron no solamente cerca de 3.000 personas, la gran tragedia es que murieron en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre. El estudio de George Washington dice que todavía en febrero
porque las familias, los hogares no tenían electricidad, no tenían acceso a servicios médicos, no tenían agua potable, todavía estaban muriendo personas como consecuencia del paso del huracán María, y que en medio de ese dolor de la pérdida de seres queridos, que en gran medida Puerto Rico sufrió una doble tragedia, sufrió la tragedia del huracán per se, pero ambos gobiernos, el gobierno de Puerto Rico, el actual gobierno de Puerto Rico y el gobierno del presidente Trump, le fallaron a Puerto Rico. Pero que un año después, o sea, la semana que viene se cumple el año del paso del huracán María, el 20 de septiembre, el presidente de los Estados Unidos quiera negar ese hecho, no solamente de la Universidad de George Washington, hay otro estudio de la Universidad de Harvard que también estima en cerca y quizás hasta por encima de las 3.000 personas que murieron como consecuencia del paso del huracán María. Así que es inexplicable lo que acaba de hacer el presidente Donald Trump. No nos sorprende porque él lleva tiempo vanagloriándose de que lo había hecho de forma perfecta aquí en Puerto Rico, pero nosotros no nos hemos podido recuperar todavía totalmente del paso del huracán María, y el hecho de que el presidente de los Estados Unidos quiera negar la pérdida de vidas humanas de puertorriqueños es un insulto al pueblo de Puerto Rico. Ahora, señor Acevedo, esto es una realidad, esto pasa y es inexplicable, como usted señala, nadie entiende muy bien por qué el presidente de los Estados Unidos ha hecho esta declaración. Ahora, lo que es cierto es que hay una gran incongruencia entre la cifra que se manejó al comienzo y la que terminó resultando de todos estos estudios. Es decir, se hablaba de 64 personas fallecidas y finalmente terminaron siendo casi 3.000. ¿Hay responsabilidad también de las autoridades en la isla? Es decir, ¿cómo esta diferencia, no? No, por eso te decía que al pueblo de Puerto Rico le fallaron los dos. Le falló el gobierno de Estados Unidos, pero le falló el gobierno de Puerto Rico. Esa cifra de 64 muertos, a esa fue la cifra que se aferró el gobernador de Puerto Rico, el gobernador Ricardo Rosselló, cuando otros sectores en la sociedad puertorriqueña le estaban diciendo que no, que todavía es más. En el momento que dan la cifra de 64 muertos, todavía estaban muriendo personas. Y en lugar de nuestro gobernador decir, mira, la realidad es que esto es mucho más complicado que lo que inicialmente nos habíamos imaginado, por meses se quisieron negarse a entender la realidad. Ahí el gobernador en algún momento, si mi memoria no me falla, creo que fue en enero, entonces contrata a la Universidad de George Washington, pero la contrata precisamente porque ya tienen montones de estudios de la Universidad de Harvard, una entidad que se llama el Centro de Periodismo Investigativo aquí en Puerto Rico, la cadena CNN, diferentes sectores de prensa estaban examinando y estaban diciendo aquí se murieron muchas personas y tristemente se estaban muriendo en diciembre, en enero. Tienes que entender, muchas de estas muertes son personas que necesitaban equipos de respiración, que necesitaban tratamiento de diálisis, y porque sus hogares no tenían electricidad o porque no tenían cómo llegar a los centros de darse los tratamientos de diálisis, murieron. Y eso pues es una muerte consecuencia del paso del huracán. Así que es cierto, el gobernador es responsable de la confusión y de no haber respondido rápidamente. Lo que sucede es que ya el propio gobernador de Puerto Rico reconoció la cifra de 3.000 muertes y nosotros los puertorriqueños pensábamos que ya esa etapa estaba superada. Y cuando, pues ayer el presidente envía esos dos tweets y no solamente niega la cifra de los 3.000, trata de argumentar una conspiración con los demócratas. Mire, esto no tiene nada que ver con la política de los Estados Unidos, esto tiene que ver con seres humanos puertorriqueños, muchos de ellos envejecientes, pobres, porque los estudios demuestran que la mayoría de estas muertes surgieron fuera del área metropolitana de San Juan, en sectores de mucha pobreza, y muchos fueron también envejecientes que por la falta de energía eléctrica, por falta de acceso en carreteras, por falta de servicios de salud, pues perdieron su vida. Ahora, exgobernador, ¿alguno de estos estudios señala o hay un aproximado de cuántas fueron las víctimas, que evidentemente 64 tampoco fueron en ese momento, en los días siguientes, pero digamos que inmediatos al paso del huracán? Pues mira, y los que fueron muriendo después a consecuencia por todas estas razones que usted señala. Sí, mira, pues yo quiero decirte que aunque yo no tengo la cifra exacta de cuántas personas murieron, pues digamos el 20 de septiembre, el 21 de septiembre, que son las muertes inmediatas, pues alguien que se ahogó porque en un río vino un golpe de agua,
o un árbol le cayó encima, ese tipo de cosas. Pero yo soy del partido de oposición al gobernador, soy el primero en reconocerte que en esa fase de las primeras 24, 48 horas, el gobierno de Puerto Rico lo hizo muy bien. Y hubo sectores, por ejemplo, que nunca se inundaban y se inundaron de momento y fueron a rescatar las personas. Es luego de esas primeras 48 horas, cuando el país completo está sin energía eléctrica, sin capacidad de comunicación telefónica, sin internet, los hospitales, pues muchos de ellos se quedaron sin energía eléctrica. Es en ese periodo, inmediatamente después, que el gobierno falló malamente. Y el gobierno de Estados Unidos, inclusive hoy, se acaba de publicar o se acaba de hacer público un documento de un informe que 5 días después del paso de María, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos preparó, 5 días después, anticipando que el gobierno de Puerto Rico iba a colapsar y que iba a haber una crisis humanitaria en Puerto Rico. Y lo que no nos podemos explicar es como si ellos mismos ya se habían dado cuenta que eso era lo que venía, no se actuó con prontitud como exigía el momento que estábamos viviendo. ¿Y a qué atribuye usted, exgobernador, que no se haya actuado como ellos mismos lo habían previsto? Es decir, ¿por qué esa dilación que trajo como consecuencia finalmente la pérdida de tantas vidas humanas? Mira, es duro decirlo, pero yo creo que pues para el presidente Trump se trataba de puertorriqueños, hispanos, y no estaba en sus altas prioridades. Inclusive el presidente en las primeras semanas empezó a hablar como que esto le costaba mucho a Estados Unidos. O sea, habló desde el punto de vista de dólares y centavos. Hizo expresiones un poco denigrantes, así estoy hablando de las primeras semanas. Los puertorriqueños quieren que les resuelvan todo, ¿no? Los puertorriqueños estábamos en la crisis más grande que jamás en nuestra vida habíamos vivido. Un huracán categoría 4 y casi 5. Nunca en era moderna había azotado a Puerto Rico, y no solamente eso, prácticamente cruzó la isla completa, o sea, entró por el este y salió por el noroeste de la isla de Puerto Rico. Así que yo creo que hay algo de, tristemente, los prejuicios del señor presidente, y pues de ahí para abajo, si la cabeza, el presidente de los Estados Unidos, no tenía esto como una alta prioridad, pues el resto de las agencias del gobierno de los Estados Unidos también actuaron con lentitud. Por ejemplo, yo tengo un programa de radio aquí en Puerto Rico, y a los 2 o 3 días luego del paso del huracán María, en aquel momento, septiembre del año pasado, yo recuerdo haber hecho un llamado de decir que no entendía por qué no estaban las fuerzas militares de los Estados Unidos en Puerto Rico, porque en otras tragedias inmediatamente se activan las fuerzas militares. Vinieron a activar a las fuerzas militares de Estados Unidos al 8º día luego del paso del huracán. Claro. Pues quiero agradecer muchísimo, exgobernador Aníbal Acevedo Vilá. Gracias por compartir con nosotros en NTN 24. Muy buena tarde. Muchas gracias. Es la polémica en torno a esta declaración a través de sus redes sociales del presidente de los Estados Unidos, negando la muerte de 3.000 personas a consecuencia del paso del huracán María. Son las 5:52 minutos costa este. Seguimos en Estados Unidos. La ciudad de Nueva York será la sede de la Cumbre Anual de Concordia, organización dedicada a fortalecer la relación entre sectores públicos y privados. Este 2018 se prevén importantes debates sobre la crisis de refugiados, como la crisis venezolana, y la preparación para enfrentar eventos naturales de gran magnitud, como el huracán Florence. Nuestro periodista Alejandro Rincón tiene el reporte. Alejandro. Hola, feliz tarde para todos. Es cada vez más grande la expectativa alrededor de la celebración de esta cumbre anual de 2018 de Concordia, dado que actualmente es el principal foro de debate entre los sectores públicos y privado al margen de la Asamblea General de la ONU, con el objetivo de fortalecer la relación entre ambas partes para enfrentar y tratar de dar mejores soluciones a muchos de los retos que enfrenta ahora mismo la humanidad. El CEO de Concordia habló con NTN 24 y en los siguientes términos nos resumió la importancia de esta cita. Creemos fuertemente que los gobiernos deben ser más claros sobre el rol del sector privado y enfrentar temas importantes. También es nuestra creencia que las compañías no solamente están pensando sobre su rol en la sociedad, sino también reconocen que tener un rol positivo en la sociedad es bueno para su negocio. Hablamos de la crisis de refugiados. Creo que, por supuesto, no es simplemente algo que tiene lugar en alguna parte del mundo, sino alrededor del mundo en distintas áreas. Podemos
podemos hablar de la crisis de refugiados, pero ese tipo de situaciones, ¿cuáles son realmente las soluciones? La Cumbre de Concordia de 2018 viene con importantes novedades para América Latina y en particular para Colombia. La nación suramericana será la sede de toda la fase estratégica de expansión de los proyectos que lidera esta importante organización. Por tanto, estamos anunciando la creación y el lanzamiento de un medio muy importante de financiación y de coalición dirigido a Colombia. Lo que queremos pensar es en cómo pueden tener lugar muchas innovaciones en finanzas, en ayudas, en empoderar a jóvenes emprendedores en Colombia que quieren tener un impacto social y positivo. Estoy muy entusiasmado de decir aquí y ahora que estaríamos abriendo una oficina bilateral en Colombia y que estará abordando Concordia Américas, así que completaremos un equipo allí. Será la primera vez que tengamos una oficina fuera de Nueva York. Colombia es un foco para el hemisferio. Es muy importante que organizaciones como Concordia se involucren aún más como países como Colombia. Estamos muy entusiasmados por eso. Los próximos 24 y 25 de septiembre, la Gran Manzana alberga esta cumbre que contará con las intervenciones de los presidentes de Brasil, Michel Temer, y de Colombia, Iván Duque. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. 6:07 minutos de la tarde, hora Costa Este, hora Venezuela. Seguimos con más de la tarde. Hoy con la visita oficial del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, a la frontera colombo-venezolana, donde diariamente, lo vemos en el programa, cientos de ciudadanos escapan del régimen de Nicolás Maduro. Lo hacen a través de la zona fronteriza. Luis Almagro llegó a Cúcuta, conversó con varias de las personas, visitó algunos de los refugios atendidos por la iglesia e hizo presencia también en el puente Simón Bolívar. Carlos Arturo Albino está en vivo y directo. Esperamos por la rueda de prensa que las autoridades han anunciado van a realizar en pocos minutos. Carlos Arturo. Y Dania, buenas tardes, 5 y 9 minutos, un poco retrasada la rueda de prensa, pero estamos acá en el puente internacional Simón Bolívar. Como pueden ver, sigue el paso de los migrantes venezolanos, muchos empiezan ya a retornar a esta hora porque se han abastecido de medicamentos, de alimentos, y otros siguen saliendo, como aquel señor que ven ustedes acá que lleva una maleta en sus manos. Así es la marca de la migración, las señales de migración, gente que va saliendo del país buscando mejores oportunidades. Vamos a tratar de conversar inmediatamente con la gente que está aquí muy cerca donde se realizará la rueda de prensa de Luis Almagro. Mi señor, ¿usted es venezolano? No, colombiano, pero me crié en Venezuela. ¿Se crió en Venezuela? ¿Cuánto tiempo en Venezuela? 30 años. ¿Y qué pasa, mi señor, hoy que retorna a su país? Bueno, eso está ya todo, no hay nada que comer, ya todo está caro. Ahora me vine a trabajar para acá, pero está mi familia allá, mi mujer, mis hijos. Tiene el corazón dividido en dos. Claro, exactamente. Bien, seguimos escuchando a las personas que hoy están acá, que se acercan. Va a estar el secretario general de la OEA. Mi señora, ¿usted venezolana o colombiana? Venezolana. ¿Cuánto tiempo viviendo allá? Nací en San Antonio, aquí en la frontera. ¿Y hoy cómo está Venezuela? Terrible, terrible, convulsionada. ¿Usted a qué viene aquí a Cúcuta? Estaba comprando huevos aquí mismo en la parada y unos repuestos de mi carro. Para ver, ¿cuánto le costó esa media cubeta de huevos? ¿Cuánto le costó? Esta cubeta de huevos, costó... Dígame usted. 7.900. 4.300. 4.300 pesos. ¿Por qué no lo compra en Venezuela? Porque es demasiado, cuesta demasiado. Y hay que pagarlo en efectivo y no se consigue efectivo. Bien, muchísimas gracias. Es parte de lo que dice la gente. Lo que dice la gente de que viene a comprar algunas cosas, de lo que puede, medio cartón de huevo, no pudo comprar el cartón completo y luego se regresa a Venezuela. Pero quiero mostrarle a Idania y amigos televidentes, este es el set, donde en minutos estará el secretario general de la OEA, también el canciller colombiano y varias autoridades. Los que ven al fondo es la prensa internacional, quienes esperan con ansias esta rueda de prensa luego de este recorrido largo. Idania, ¿qué ha hecho Luis Almagro acá en el puente internacional? Duró aproximadamente una hora recorriendo la línea limítrofe del lado colombiano, por supuesto, recorriendo, escuchando a la gente. Incluso un señor hasta se le arrodilló pidiendo, suplicándole que intercediera por Venezuela y acabara con lo que él mismo decía es una dictadura en ese país, y le pidió interceder inmediatamente porque la gente se está muriendo de hambre. También Almagro, durante su recorrido,
recorrido vio una señora que se encontraba sentada en una acera llorando, se encontraba con sus 2 niños. Él se le acerca y le pregunta, ¿qué es lo que pasa? Y ella le comenta, no tengo comida para mis niños, no tengo nada que darles, tengo 4 hijos más en Venezuela. Y Almagro, el secretario general de la OEA, sacó de su billetera, tenía solamente $100 y se lo entregó a esta madre venezolana con 8 hijos que hoy no tenía nada que darle. Con estos $100, ella dice que va a cambiar ese dinero y lo que va a hacer es comprar comida. Vamos a escuchar las palabras de Ingrid, la señora venezolana. Yo lloraba sentada allí y me llegó un muchacho, pero vaya y pida ayuda, que ahí le van a dar. Y él me metió al doctor y el doctor me vio llorando desesperada y me dio lo que me dio para que le diera de comer, fuera a buscar a otros niños y buscar una piecita alquilada y no durmiera en la calle. Pero yo estaba desesperada, yo tenía desde esta mañana aquí todo el día, sin mis hijos, sin comida y sin nada. Que Dios me lo bendiga y que muchas gracias, que esto lo sabré yo multiplicar para que a mis niños no les falte la comida. Y que gracias que hoy por él van a comer, van a tener unas coticitas al menos, que no tienen nada. Y yo eso se lo voy a invertir a mis hijos. Y que muchas gracias y que le doy gracias al país de Colombia por todo. Ay. Estamos viendo, Igania, imágenes del secretario general de la OEA, Luis Almagro, acaba de llegar acá a una rueda de prensa, saluda a las cámaras de NTN 24, viene acompañado del canciller colombiano Carlos Holmes. Se van a disponer ya a hacer la rueda de prensa, saluda a la gente lo que hace es aplaudirlo. Imágenes en vivo y en directo, Luis Almagro llega nuevamente a la frontera para poder hacer esta rueda de prensa. La gente, mire cómo saluda, la gente lo que hace es darle las gracias por su visita, él lo saluda, levanta su mano izquierda y saluda a los venezolanos que hoy lo han venido a recibir, a Carlos Holmes, canciller colombiano, y también al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Vamos a nosotros a ubicarnos, vamos a permitirnos, estamos en vivo en directo, véngase, vamos a ubicarnos para nosotros la rueda de prensa que van a emitir inmediatamente. Ahí tenemos el defensor del pueblo, defensor, en vivo para NTN 24. Rápidamente, ¿cuáles han sido las conclusiones que han llegado? Un adelanto. Esto es una advertencia que habíamos hecho desde la Defensoría del Pueblo hace más de un año y nos parece que es histórico que ha venido el secretario y de la mano de él va a liderar todos los procesos que tenemos en Colombia. Medidas, rápidamente, ¿qué medidas se van a tomar? Medidas se va a trabajar con la OEA y se va a trabajar con el ministerio y con el canciller para un gran fondo para beneficio de los venezolanos. Bien, muchísimas gracias. Vamos a dejarlo porque van a comenzar la rueda de prensa. Y disculpen, televidentes, estamos en vivo y en directo. Vamos a ubicarnos en nuestro puesto que han designado y vamos a empezar a escuchar lo que va a ser la rueda de prensa minutos ya en conjunto. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, el canciller colombiano Carlos Holmes y también de la Fundación Human Rights Watch. Vamos a escuchar inmediatamente lo que están diciendo. Si me permiten, en el estudio me voy a pegar inmediatamente a lo que es el audio en común para todos los medios de comunicación. Escuchemos. General de la Organización de Estados Americanos. Muchas gracias, canciller, querido amigo Carlos Holmes Trujillo, querido amigo José Miguel Vivanco. En primer lugar, reconocer los esfuerzos que realiza Colombia de mantener una política de brazos abiertos, de realizar acciones de coordinación a nivel nacional y a nivel internacional para asegurar respuestas a los diagnósticos que todos sabemos de la crisis, la profunda crisis humanitaria que sufre Venezuela y cómo eso afecta de una manera determinante, afecta a variables de crecimiento, afecta a variables de desarrollo, afecta a variables de seguridad, de salud, de educación en los países de acogida. Tenemos que, definitivamente desde la comunidad internacional, efectuar ese reconocimiento y apoyar los esfuerzos que se están realizando. En ese sentido, los trabajos del grupo de trabajo, coordinado por David Smolansky y Betilde Muñoz, definitivamente son un camino importante para la organización en la coordinación regional de esfuerzos y lograr medidas mancomunadas, conjuntas y respuestas coherentes a partir de todos los países del hemisferio. También los esfuerzos para recolectar, captar recursos adicionales nuevos que signifiquen un aporte financiero a este proceso. Este proceso definitivamente requiere de muchísimos recursos que son necesarios en este momento. Llamamos a la comunidad internacional a hacer especiales esfuerzos en ese sentido y prestamos a la OEA en
lograr esos recursos adicionales a los que hacía referencia. Por otra parte, lo más importante, el dolor del pueblo venezolano, el sufrimiento del pueblo venezolano. Ese pueblo venezolano que ha pagado un precio más que alto para recuperar su libertad, para recuperar su democracia, y todavía no la ha recuperado. La comunidad internacional definitivamente tiene que dar respuesta a esto. La comunidad internacional es responsable y no puede permitir una dictadura en Venezuela, una dictadura que afecta a la estabilidad de toda la región, la afecta a partir del narcotráfico, la afecta a partir del crimen organizado, la afecta a partir de la profunda crisis humanitaria que ha creado un pueblo venezolano que hoy es víctima de la represión, pero una represión distinta incluso a las demás dictaduras que hemos tenido en el continente. En este caso es la miseria, es el hambre, es la falta de medicamentos como instrumentos represivos para imponer una voluntad política al pueblo. Eso es inadmisible y nunca hemos visto un gobierno tan inmoral en el mundo que no admita ayuda humanitaria cuando está en medio de una crisis humanitaria. Eso es absolutamente inadmisible y no lo podemos permitir, no lo podemos permitir. La ayuda humanitaria tiene que llegar a Venezuela. Gracias. Escuchamos intervención del secretario general de la OEA, Luis Almagro, secretario general de la OEA, como ya dijimos hace segundos. Él, durante su conclusión, durante lo que ha vivido en este recorrido. Vamos a escuchar ahora de la Fundación Human Rights Watch. General Almagro, para mí un honor el representar a Human Rights Watch en esta reunión tan importante que se está realizando acá en Cúcuta, a raíz de la crisis migratoria que afecta a Colombia como al resto de la región. Esta crisis migratoria no tiene parangón, no tiene precedente en la historia contemporánea de América Latina. Estamos hablando de miles y de, a estas alturas, millones de venezolanos que se han visto obligados a salir de su país porque en su país no hay medicinas, no hay alimentos, porque en su país sufren la persecución de una dictadura, porque hay inseguridad, porque hay miseria. Felizmente podemos reportar que la comunidad regional y en particular Colombia se está portando a la altura de las necesidades del pueblo de Venezuela. Nosotros sacamos un informe titulado El éxodo venezolano, que lo acabamos de publicar hace una semana y que da cuenta de precisamente de esta situación y de lo que viven los venezolanos que se han obligado a salir de Venezuela en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Argentina o en Brasil. Creemos que frente a esta calamidad que azota a Venezuela y que tiene un solo responsable, y el responsable se llama Nicolás Maduro. Es Maduro el que ha sometido a su pueblo, lo ha sometido a arbitrariedades, a represión y a estas injusticias que están padeciendo y que los obligan a huir del país. Felizmente, acá en Colombia se han impulsado programas de regularización de más de 600.000 venezolanos hoy día en Colombia. Hay acceso a los servicios públicos, especialmente a la salud, a hospitales de urgencia para aquellos que lo requieren. Colombia se ha destacado además por ofrecer acceso a la educación a los niños venezolanos. Todavía hay mucho más por hacer. Nuestro llamado específicamente en este informe que acabamos de publicar es a unificar criterios, a adoptar políticas en América Latina que sean uniformes, que no sean soluciones temporales o de parche, que las políticas permitan
que en la región se ofrezca una protección migratoria temporal, no permanente, temporal, a todos aquellos venezolanos que huyen del país por las condiciones que conocemos, y que además se ofrezcan criterios y políticas y prácticas regionales coordinadas y uniformes para permitir a las familias acceso a los servicios de salud, a los niños a la educación y a los adultos que puedan lograr un permiso laboral, pero que las condiciones o los requerimientos que se exigen en Perú, en Argentina o en Brasil sean uniformes. Eso aspiramos a que se pueda lograr en las reuniones que se están celebrando a nivel regional, tanto en la OEA como en Quito. Y Colombia y el canciller Carlos Holmes Trujillo se ha destacado por asumir este compromiso y promover precisamente este tipo de iniciativas. Yo agradezco y felicito a las autoridades colombianas por la decisión, por los proyectos, por el compromiso y por las políticas que se están adelantando ya hace un tiempo en Colombia, no son recientes. Colombia ha ido enfrentando esta crisis con políticas que nos parecen perfectamente razonables, que hay que profundizarlas y extenderlas. Muchísimas gracias, señor canciller. José Manuel Vivanco, de Human Rights Watch. Ahora va a intervenir el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo. De la Organización de Estados Americanos, su visita, sus palabras, su presencia y su decisión política. Y quiero agradecerle también a José Miguel Vivanco, en nombre del presidente Iván Duque, que nos haya acompañado hoy y que esté dedicando tantos esfuerzos como lo hace para efecto de contribuir a que se pueda atender bien esta crisis migratoria proveniente de Venezuela. Le agradezco inmensamente al señor embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos su presencia, y le agradezco asimismo al señor defensor del pueblo que esté hoy aquí presente con nosotros. Muchas gracias, señor secretario general de la OEA. Muchas gracias por su decisión. Muchas gracias por su respaldo a Colombia. Muchas gracias por el respaldo a este esfuerzo que está haciendo Colombia nacionalmente para enfrentar la crisis migratoria proveniente de Venezuela. Muchas gracias por reconocer el carácter regional de esta crisis migratoria. Muchas gracias por haber expresado su disposición a adelantar acciones que permitan poner en marcha una acción de consecución de fondos, y muchas gracias por estar dispuesto a contribuir a que sea posible fortalecer la institucionalidad colombiana a fin de hacerle frente a esta crisis migratoria proveniente de Venezuela. De otro lado, muchas gracias por el papel de articulación que empieza a jugar la Organización de Estados Americanos entre los esfuerzos que se hacen nacionalmente y los esfuerzos que se harán internacionalmente. Y al señor José Miguel Vivanco, muchas gracias. Muchas gracias por sus expresiones de solidaridad, muchas gracias por el trabajo conjunto que está haciendo con mi país en esta materia, y muchas gracias por el peso de la autoridad moral en materia de defensa, promoción y protección de los derechos humanos que su presencia le impone a estos esfuerzos y al objetivo que tenemos. Quiero decirles en nombre del presidente Duque que vamos a continuar actuando como lo hemos venido haciendo, con más medidas nacionales, con acciones más concretas desde el punto de vista de la atención en salud, de la atención en educación, de la atención en materia de seguridad, de la apertura de nuevas posibilidades. Vamos a seguir actuando de esa manera, también en lo regional, con la ayuda invaluable del señor secretario general de la Organización de Estados Americanos, y vamos a continuar tocando las puertas del mundo entero para crear condiciones que le permitan a Colombia hacerle frente a esta crisis migratoria proveniente de Venezuela.
Vamos a plantear en la Organización de Naciones Unidas la urgencia de crear un fondo humanitario que fortalezca la capacidad presupuestal de Colombia para enfrentar la crisis migratoria proveniente de Venezuela. Y vamos a seguir insistiendo en la necesidad de que se nombre dentro del marco de la Organización de las Naciones Unidas un funcionario de altísimo nivel cuya tarea sea coordinar la acción multilateral en Colombia con el propósito de hacerle frente a la crisis. En lo que tiene que ver con las acciones políticas, Colombia continuará con decisión, permanentemente actuando en todos los escenarios para efecto de crear condiciones que le permitan al hermano pueblo de Venezuela elegir libremente, más temprano que tarde, el gobierno que deseen tener. Esa es una decisión política del gobierno de Colombia encabezado por el presidente Duque, y que sea esta la oportunidad, señor secretario general y muy querido José Miguel Vivanco, de reiterar esta decisión política frente a los colombianos, frente a la región y frente al mundo entero. Gracias, señor. Bueno, escuchamos a esta hora el canciller de Carlos Holmes Trujillo. Él lo que decía y varias noticias ha dado es que van a crear un fondo para ayudar el tema de recursos, para el tema de los migrantes, y seguirán en su posición firme, Idania y amigos televidentes, de seguir reclamando el tema de nueva democracia, de que se abra la democracia en Venezuela. Vamos a escuchar a esta hora las preguntas que hacen algunos colegas y responden a esta hora el secretario general de la OEA. A la utilización de la crisis humanitaria como crimen de lesa humanidad. Ustedes saben, lo acabamos de decir, el mecanismo represivo del régimen incluye la miseria, incluye la falta de alimentos, incluye la falta de medicamentos, incluye la inseguridad como instrumentos represivos. Eso ahondado con la utilización del carnet de la patria como instrumento político de represión y como instrumento político de opresión del pueblo. Entonces, definitivamente, esto forma parte de lo que hemos señalado en un comienzo. Debemos esperar las conclusiones del informe del grupo de trabajo para ver si los mismos son incorporados a los elementos que ya han sido presentados por parte de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos a la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional es la máxima autoridad, como ustedes saben, a nivel global para juzgar y castigar violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. La Corte Penal Internacional cuenta con una característica particular, y es el que tiene autoridad y tiene jurisdicción para investigar, sancionar y penar individualmente a aquellas autoridades que pueden tener responsabilidades en crímenes de lesa humanidad. Nosotros estamos hace ya largos años en comunicación con la Corte Penal Internacional y todos nuestros informes son compartidos con la Fiscalía Especial de la Corte Penal Internacional, de tal modo que vamos a seguir trabajando en todos los ámbitos, tocando todas las puertas y utilizando todas las instancias internacionales de promoción y defensa de los derechos humanos, y en particular la Corte Penal Internacional, que este año, en febrero de este año, decidió abrir una investigación preliminar por la comisión eventual o virtual comisión de crímenes de lesa humanidad contra el régimen de Nicolás Maduro, lo cual me parece que es una muy buena medida y es un hecho que nosotros es un proceso que nosotros vamos a seguir apoyando. Gracias. Pregunta Elena Sánchez, de La Opinión. Buenas tardes, secretario Almagro. Quisiéramos conocer cómo es la ruta, cuál sería esa ruta de los recursos que se enviarían para la cooperación en materia de frontera, es decir, llegarían al gobierno nacional y se destinarían a las regiones, que es como muchas veces se ha solicitado, o llegan directo a las ONGs. ¿Y estaría usted de acuerdo con una intervención militar en Venezuela? Y una pregunta para el canciller. Usted dice que se busca crear condiciones para que se permita a los venezolanos que elijan el gobierno que quieren. ¿Cómo sería? Bien.
La OEA está dispuesta a trabajar en la captación de recursos conforme a los mecanismos que existen. La creación de un fondo internacional, como ha impulsado Colombia, definitivamente parecería ser el mecanismo donde volcar esos recursos. También, obviamente, aquellos recursos que entren directamente a la Organización de Estados Americanos, buscaríamos la forma de coordinación con Colombia y los demás países de la región. En cuanto a intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción, porque definitivamente el régimen de Nicolás Maduro lo que está perpetrando en materia de crímenes de lesa humanidad contra su población, en violación de derechos humanos, en sufrimiento de la gente, en el éxodo inducido que está impulsando, hace que las acciones diplomáticas estén en primer lugar, pero no debamos descartar ninguna acción. Respondo la pregunta que me dirigieron a mí. Eso lo que significa es actuar para continuar fortaleciendo una gran coalición democrática internacional. Una gran coalición democrática internacional que tome acciones simultáneas e integrales, no aisladas ni ocasionales. Una gran coalición democrática internacional que adopte sanciones en forma conjunta, una gran coalición democrática internacional que dé pasos que contribuyan a que se creen esas condiciones en Venezuela. Nuestro objetivo es contribuir a que el pueblo de Venezuela, más temprano que tarde, elija libremente el gobierno que desee tener. Ese es el objetivo que nos proponemos. Pregunta Carlos Albino de RCN Noticias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En nombre de Noticias RCN y NTN 24. Secretario General, una consulta. Diosdado Cabello ha dicho que lo que han mostrado los medios de comunicación es un montaje. Incluso sacamos un programa en ambos canales, Los Caminantes, la travesía de los venezolanos. Él decía que esto es un montaje en los medios de comunicación. Usted hoy, que vivió durante una hora, vivió con los venezolanos, los escuchó, habló con ellos. ¿Qué se lleva hoy de acá de la frontera? ¿Qué percepción lleva? ¿Cómo está hoy su corazón? Vimos que usted le entregó $100 a una migrante venezolana con 8 hijos, que no tenía nada que comer. Y al doctor Vivanco quisiera su reacción, porque hoy fueron detenidos en la frontera colombo-venezolana por Paraguachón 3 periodistas. Tengo entendido que son argentinos, se encontraban haciendo un trabajo en territorio venezolano y fueron detenidos por el SEBIN. Muchas gracias. Sí, miren, primero tenemos que tener muy claro el patrón de mentiras permanente del régimen bolivariano. O sea, no podemos admitir que en ningún caso se parta la verdad, se trate de generar una doble interpretación de la realidad que sufre Venezuela. Nosotros no podemos permitir que versiones como la que usted señalara respecto a Diosdado Cabello, las versiones anteriores de Delcy, Jorge Rodríguez, de Nicolás Maduro, del canciller Jorge Arriaza, definitivamente no tienen ningún andamiento, no tienen ningún sustento, son burdas y flagrantes mentiras, y son mentiras con un profundo contenido inmoral, como señalara, porque negar el sufrimiento de este pueblo, negar la falta de derechos de este pueblo, negar la falta de alimentación de este pueblo, negar la falta de medicamentos de este pueblo, es una actitud absolutamente inmoral del gobierno. Y tenerlo eso como patrón de acción, de que sea Colombia que se ocupe de brindar salud, de brindar alimentos, definitivamente es la segunda parte de la inmoralidad de ese régimen. En relación con su pregunta, estamos ya acostumbrados a que la mafia que gobierna Venezuela mienta sistemáticamente. Y el fascista de Diosdado Cabello es justamente uno de aquellos que se caracteriza por mentir descarada y sistemáticamente. Y niega los hechos, como dice el secretario general. La verdad es que la conducta del régimen es criminal. Y es criminal
porque por razones ideológicas prefieren seguir mintiendo y negando una realidad que todo el mundo conoce. La realidad de hambruna, la realidad de miseria a la que han llevado a ese pueblo, sin salud, sin seguridad y sin empleo efectivamente. Esas son las condiciones en que hoy día sobreviven los venezolanos. Y el régimen, al negar esos hechos, impide que la comunidad internacional pueda colaborar para paliar, para apoyar, para paliar de alguna manera los efectos, el impacto de la crisis humanitaria. Eso prácticamente no existe un precedente en esta región de un régimen que en esos términos esté dispuesto a negar los hechos, y así no se puede colaborar, no se puede apoyar las necesidades que sufren los venezolanos. En cuanto a la detención de los periodistas, es habitual que los periodistas en Venezuela sean objeto de persecución, de arrestos, de censura por parte de los servicios de inteligencia, específicamente del SEBIN, pero también de la Guardia Nacional. No me sorprende en absoluto la detención de estos periodistas por parte del SEBIN. Esto obviamente que hay que denunciarlo y hay que protestar con mucha fuerza a nivel internacional para lograr conseguir la liberación lo antes posible de estos periodistas, tanto los nacionales como los extranjeros que están hoy día en las prisiones de Venezuela o en las instalaciones del SEBIN y que no tienen derecho a ningún tipo de resguardo o amparo judicial, porque el régimen dictatorial de Maduro concentra todo el poder en sus manos, y la situación en que se encuentran los periodistas o los disidentes o los líderes de oposición o de la sociedad civil es de total indefensión. Pregunta Carlos Salazar, de CMI. Buenas tardes, doctor Almagro. Ya hemos asistido a este tipo de reuniones y yo hago la pregunta en representación de toda esta gente que está aquí de Venezuela, que son más de 4 millones que han tenido que huir por la crisis de ese país. Colombia ha afrontado con mucho esfuerzo, pero prácticamente ha quedado sola. Esta reunión puede ser contundente, puede ser el terminar ese recorrido de tantas entidades que hayan desfilado por la alfombra roja, como lo hemos llamado nosotros, diagnósticos, hipótesis, pero contundente nada. Ellos están esperando algo contundente hoy de parte de ustedes. ¿Lo podemos conseguir? Creo que esta visita es un buen comienzo para eso. O sea, hoy, lo que hemos visto definitivamente es lo que el régimen no puede ocultar, lo que más denuncia el régimen, que es la realidad de los venezolanos. Y esta realidad de los venezolanos, que debe ser inocultable para el mundo, debe tener respuestas internacionales. Y esas respuestas internacionales tienen que tener la contundencia que impliquen el derrocamiento de la dictadura de Maduro. Gracias. Bueno, muchas gracias. Damos por concluida. Sí, la rueda de prensa. Muchísimas gracias a nuestros amigos televidentes. Y Dania, esto fue lo que habíamos escuchado. Voy a tratar de conversar rápidamente con el canciller Carlos Holmes. Doctor, disculpe, estamos en vivo para NTN 24. Sabemos que enviaron un comunicado, pero con respecto a la incursión, la supuesta incursión que habrían hecho militares venezolanos a específicamente una área del país. Militares venezolanos, corrijo. No, sí, lo que dice el comunicado, tenemos una información preliminar y se ha dispuesto por parte del gobierno del presidente Duque el traslado del director de soberanía a esa zona con el fin de precisar exactamente qué fue lo que sucedió. Una vez tengamos esa información detallada, por supuesto, procederemos a pronunciarnos. Hay unas personas que supuestamente los militares venezolanos se habrían llevado en territorio colombiano. Todo eso es lo que queremos precisar. Hay una información preliminar. No hay todavía precisiones y lo que queremos son precisiones para efecto de hacer un pronunciamiento que corresponda al resultado de esas averiguaciones. ¿Tiene usted, señor ministro, del hecho? ¿Qué versión hay?
lo que ya les he dicho varias veces, hay versiones preliminares y por eso se ha dispuesto que un alto funcionario de Cancillería se traslade a ese lugar con el propósito de precisar exactamente qué fue lo que pasó. Muchísimas gracias. Hablaba de Cumaribo Bichada, específicamente del territorio donde habrían ingresado en las últimas horas un número importante de militares venezolanos y Dania, donde se habrían llevado a varios colombianos detenidos de territorio colombiano y se los llevaron nuevamente a Venezuela. Ahí está, lo dejamos con esas imágenes. Son venezolanos que hoy están gritando libertad. Se acerca también el secretario general de la OEA y con estas imágenes me despido en esta transmisión especial que hemos tenido conjuntamente NTN 24 y Noticias RCN. Y Dania. La policía política del régimen de Venezuela detuvo a 3 periodistas que laboran para la cadena británica Independent Television News. Se trata de la productora Laura Sarabia, nacida en Argentina y radicada en Reino Unido. Se encontraba con 2 colegas ingleses, Dan River y Bernie Grimm, en el municipio de La Guajira, en el estado Zulia, frontera de Venezuela con Colombia. Realizaban una cobertura en relación al éxodo venezolano. Pero está con nosotros Carlos Correa, de la ONG Espacio Público. Lo tengo en vivo y directo. Carlos, bienvenido. Buena tarde para ti. Muy buenas tardes para ti y toda la gente que en este momento nos ve. ¿Qué información se está manejando en relación a esto, Carlos? ¿Están en el SEBIN? ¿Qué ocurrió? ¿Han podido verlos? ¿Se sabe algo de ellos? Mira, efectivamente están detenidos en el SEBIN en Maracaibo, que es la ciudad más próxima y cercana a la frontera con Colombia, en el occidente del país. La información que tenemos es que efectivamente están detenidos junto a otras 3 personas que habían sido contratados por ellos para servir de apoyo en términos logísticos para este trabajo de cobertura que estaban haciendo, pero que habían sido detenidos previamente, es decir, nunca se habían visto. Estas personas son las que están detenidas, así que son 6 personas las detenidas, los 3 periodistas más las 3 personas que estaban por prestarle apoyo para las tareas de cobertura que querían hacer en la región. Esa es la información que tenemos, pero nadie lo ha visto, es decir, ninguno de los representantes de organizaciones han podido ver ni cuál es el estatus, es decir, por qué razón están detenidos. De las 3 personas detenidas que estaban prestando apoyo, ¿alguna es periodista? Porque manejaba la información de que había un colega periodista que podía haber sido detenido con ellos. No. Son personas más bien que le prestaban apoyo para movilizarse y temas vinculados a seguridad, es lo que entendemos. Y esas 3 personas están allí también en el SEBIN en Maracaibo, junto con ellos 3. Hasta ahora recién es que pudimos confirmar que efectivamente estaban allí, pero no porque hemos tenido una información oficial, sino porque hemos obtenido la información por otras vías, es decir, por vías extraoficiales. Esto se suma a que en este momento ningún periodista del mundo que solicite acreditación para trabajar en Venezuela se le es otorgado este permiso. Te lo digo porque tengo colegas mexicanos, argentinos, chilenos que nos han solicitado colaboración porque simplemente no se les acredita y no se les permite entrar al país. Bueno, hay que decir que en Venezuela no existe ninguna norma o regulación que establezca la obligación de la acreditación. Al contrario, incluso las leyes de migración establecen la excepción de permisos laborales para los periodistas que vengan a hacer cobertura. Lo que efectivamente está haciendo el gobierno es que toda petición sencillamente no obtiene respuesta y en algunos casos los requisitos son insólitos, incluso que implican a los consulados venezolanos fuera del país y que no están al tanto de esos requisitos. Entonces, digamos, aquí lo que tenemos es una lógica restrictiva asociada a la imposibilidad de que efectivamente la prensa internacional también pueda hacer cobertura en Venezuela. Hay que decir que este caso no es el único, han pasado varios, si recuerdan en la frontera, específicamente en la zona vinculada entre en el estado Táchira, la zona andina y el norte en Santander, ahí también fue detenido un periodista del Miami Herald, hace poco y recientemente un periodista holandés que estaba haciendo cobertura en la zona de Guayana con temas vinculados a el impacto ambiental de los proyectos gubernamentales. Es decir, hay una dinámica en la que efectivamente se detienen a las personas, en algunas ocasiones son deportadas, en otras ocasiones son intimidadas y en algunos casos son trasladadas a la ciudad capital. La información que tenemos hasta ahora es que los 3 periodistas están en el SEBIN, en la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia.
Gracias, Carlos. Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio Público. Buena tarde para ti, gracias por acompañarnos. De nada, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Es la realidad, entonces, de estos 13 periodistas que han sido detenidos en la frontera entre el estado Zulia y Colombia, y que se encuentran en el SEBIN, en la capital del estado Zulia, en Maracaibo. Es la única información que se tiene, nadie ha podido verles. Imaginamos que al tener la ciudadanía británica, entiendo, del Reino Unido, pues las autoridades van a actuar en consecuencia. Llegamos al final de la tarde. Gracias por habernos acompañado. Les dejo en pantalla nuestras cuentas de Twitter con información en tiempo real. Mi cuenta @idaniachirinos. Los leo sus comentarios y en la medida de lo posible intento responder. Nuestras entrevistas en la página web ntn24.com. A medianoche la repetición del programa. En nuestras emisiones tendrán ampliación de estas noticias y, por supuesto, del desarrollo del huracán Florence entrando a Carolina del Norte en los Estados Unidos. Buena tarde para todos, el mejor fin de semana posible. Carlos Eduardo Sánchez les acompaña en la tarde fin de semana.